7:46, saludamos al doctor Francisco Huerta Montalvo, exministro de Salud, exministro de Gobierno, analista político. Doctor Huerta, gracias por acompañarnos, buenos días. Y quiero empezar primero, buenos días. Con esta carta de la Asamblea Nacional que envía anoche, en la que más o menos pide paz y pide que el diálogo prime, y le pide que subsane los errores que ellos identificaron en la ley en el proyecto de ley creando oportunidades. Pero escuchen esto, doctor, y escuchen esto, amigos, porque hay una carta enviada ayer, 12 de octubre, por el asambleísta Ricardo Vanegas Cortázar, asambleísta nacional por Pachacutic, a la presidenta Guadalupe Llori, que en lo sustantivo le pide que dé trámite para que la Asamblea Nacional conozca la ley de oportunidades, para que el proyecto de ley sea conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Dice, el no hacerlo significa que la Asamblea Nacional va a permitir que por su silencio entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, una mega ley que contiene cambios a otras 7 leyes en las que evidentemente se están vulnerando derechos del trabajo y otros derechos porque contienen normas regresivas. Pero es obligación de la Asamblea Nacional y sus legisladores cumplir íntegramente lo que dispone la Constitución de la República. ¿Qué tal esta carta, doctor Huerta? Buenos días. Buenos días. Estamos realmente en un gran intríngulis legal en donde todo el mundo parece tener la razón, con visiones argumentales distintas, lo cual revela la ambigüedad con que se hacen nuestras leyes, que permiten entender las cosas a conveniencia, unas veces sí, otras veces no. Hay antecedentes de la entrada en vigencia por el Ministerio de la Ley porque transcurrieron los plazos, pero se dice que eso es ilegal. Ahora se dice que la presidenta de la Asamblea entra en otro tono, pero para ganar tiempo. Es decir, también vivimos en un mundo de suspicacia, en que no hay seriedad en los planteamientos, y todo hace que se genere más dudas y se mantenga la incertidumbre como única certeza, que es lo que está pasando en el país de estos días. Ahora, todo lo que está pasando, podemos decir, ¿estamos a tiempo de ordenarlo, doctor Huerta, o las cartas están echadas y el presidente de la República va a zafar esto, por lo menos momentáneamente, disolviendo la Asamblea, es decir, aplicando la muerte cruzada? No sé si llegue a muerte cruzada. Podría convocar a una consulta para que decida el país si aprueba o no los textos de su ley. Podría ser. Ahora, la gente comenta, y yo también, que el problema de hacerlo de ese modo es que mantenemos a los mismos legisladores, donde hay un grupo absolutamente descalificado, de gente que cobra diezmos, de gente que tiene glosas, de gente que no ha procedido como es debido y que mantiene un alto grado de impunidad en base de que los cubre un manto de poder político. Eso es parte evidente de la corrupción en que se encuentra la República. Podría ser una muerte cruzada, una manera de limpia para tener un futuro distinto. Una manera de limpia de la función legislativa, pero puede ser una manera también de autoeliminación del presidente de la República. Nadie lo sabe, entonces ese riesgo es el que hay que ver si se lo quiere correr. ¿Y debe correr el presidente Lasso ese riesgo, doctor Huerta? Yo opino que no. Yo pienso que la consulta, de todos modos, podría avanzar en el proyecto de ley. Y mientras tanto nos mantenemos negociando con los legisladores que tenemos, a condición de que las negociaciones no sean de la magnitud de entrega de los hospitales como se hizo en gobiernos previos. Estamos hablando con Francisco Huerta Montalvo, exministro de Gobierno. Son las 7 de la mañana, 51 minutos. Doctor Huerta, buenos días. Le saluda Verónica Larrea. Y bueno, ¿usted cree que el gobierno es lo suficientemente fuerte para convocar una consulta popular y ganarla? Porque recordemos, no ha logrado limar asperezas ni alcanzar consensos, al menos ni con la Asamblea ni con el movimiento indígena. Creo que tienen que producirse profundas rectificaciones
en el manejo del gobierno. Primero, tener una política de comunicación social. No hay esa política. Hay una vocería única, la del presidente, lo cual produce un enorme desgaste. Y los ministros no dicen ni pío. En la tradición se ha dicho que los ministros son fusibles, que son los que tienen que enfrentar los asuntos, y si no les van bien, entonces se los cambia. Ministro fusible por eso. Igual otro tipo de funcionarios. Pero no hay una política de comunicación. Y parece ser que ya comienzan a tener algo de operadores políticos. Se improvisó una manifestación respetable frente a Carondelet, que parece que no se podía dar en Quito, porque no hay un partido organizado en la magnitud que se requiere para hacer presencia masiva cuando hace falta. Pero parece que ya están tomando precauciones en ese sentido. Bien, sigamos. Claro, y de alguna manera se va pareciendo a lo que pasaba antes, doctor Huerta, porque le quiero mencionar además, a propósito de una manifestación que se concentró ayer en la Plaza Grande, la carta que envía el presidente Lasso a Diario El Universo. De alguna manera, muchos califican como una carta desproporcionada, como un texto que va en contra de lo que el mismo presidente de la República había pregonado siempre sobre la libertad de prensa. Ahora ya muchos le dicen, ahora sí, presidente, entiende que los medios tienen que ser regulados. ¿No es un tiro en el pie eso? En alguna medida contradice sus buenas expresiones y su definición inicial. Uno de los primeros actos del gobierno fue modificar la ley de comunicación. Pero este es el problema de la información periodística que investiga. Encuentra cosas que no le gusta a nadie que la saquen a la luz y tiene que defenderse de una manera agresiva con el medio que las publica. Aquí es la clásica de que el mensajero es el que paga el pato de lo que tiene como contenido. Pero el Universo no tenía alternativa de publicar, puesto que él era parte de la investigación de este grupo internacional de periodistas. Ahora hizo omisión de cuánto paga porque no era parte del contexto. Pero eso no da lugar a una carta de esta manera. Ahora es interesante en el otro ángulo de mirar que el presidente se tome el tiempo de estar leyendo lo que dicen sobre él y de mandar una larga carta explicativa. O sea, está cambiando la comunicación. Ya no es un TikTok ni un Twitter, sino una larga carta. En todo caso, el país merece que eso se aclare absolutamente, porque no podemos vivir con la sospecha de ninguna naturaleza generada por la apertura de este Pandora gay. Definitivamente. El origen de los fondos, de dónde sacó tantos recursos para tantas empresas, y por qué se las llevó afuera para no pagar impuestos, o porque desconfía en el país. Y entonces, ¿cómo queremos inversión extranjera si el presidente pone un mal ejemplo? Pero bueno, eso fue antes de ser presidente. Ahora ya esos fondos están de otra manera. Doctor Huerta, hablando de los frentes que tiene el gobierno, hablando del movimiento indígena, la CONAIE, por ejemplo, una semana antes el gobierno y la CONAIE se sentaron en la misma mesa buscando dialogar, buscando apertura, pero los resultados de este encuentro no fueron muy positivos. Y bueno, ¿qué tanto le puede pesar esto al gobierno actualmente? ¿Y cómo llegar, quizás, o si es que ya se acabó esta posibilidad de llegar a algún consenso con la CONAIE? Es difícil tratar con la CONAIE. De mi propia experiencia, no es fácil. Pero, ¿qué está pasando con Pachacuti? ¿Habrá alguna alternativa allí en la expresión de la carta que referíamos de Guadalupe Llori en otro tono? ¿Quién maneja Pachacuti? ¿La CONAIE o tienen autonomía de vuelo?
Eso es lo que hay que averiguar. Pero parece ser que el negocio de la CONAIE es el conflicto. Pero parece ser también, y es grave decirlo, pero vale la pena decirlo, que si vuelven a hacer manifestaciones vandálicas, las balas no van a ser de goma. Y no quiero comentar más el asunto porque es complejo. Pero bueno, vamos hablando del tema de lo que está pasando entre el Ejecutivo y el Legislativo. La Asamblea le pide al presidente de la República que vuelva a enviar su proyecto. La ministra de Gobierno dice que en 15 días podría hacerlo. Esto podría coincidir con la entrada en vigencia, posiblemente, si es que así lo decide el Ejecutivo, por el Ministerio de la Ley. ¿Usted cree que el primer paso, antes de decidirse por la consulta, antes de ir a la muerte cruzada, sería volver a intentar con el proyecto? A mí me gustaría probar la voluntad real de la Asamblea. Yo insistiría, haría las modificaciones que me solicitan, que no son graves en relación a lo procedimental. Podría mandar 2 proyectos separando los temas, lo que tiene que ver con lo salarial por su cuenta y lo que tiene que ver con el proyecto de generación de empleo por otra vía. Y entonces a ver qué pasa con la Asamblea. Pero casi que hay certeza de que en la Asamblea de todos modos van a ser negados los proyectos porque hay una alianza Pachacute-UNES, incluso con Social Cristianismo, que va en esa línea. Pero, como decía Carlos Julio Arosemena, y Rocafuerte creo que también en el pasado, en ocasiones hay que llenarse de justicia y ver qué ocurre. Y luego de una segunda insistencia no hay ninguna respuesta positiva, entonces el país verá con pleno derecho que se disuelva la Asamblea. Bueno, y en la Asamblea Nacional, doctor Huerta, el panorama es más o menos el siguiente. Se inicia una investigación de los llamados Pandora Papers y se la manda a una comisión con una composición altamente contraria al presidente de la República. Se estaría buscando la vía de la destitución del presidente, ya sea por los Pandora Papers o ya sea por la posible entrada en vigencia de esta mega ley que podría, según un sector político, hacer incurrir al presidente de la República en arrogación de funciones. Habría que pensar de todo en política. Ya sabemos, como decía el doctor Andrés F. Córdoba, que en política se puede ver tostar granizo, pero no creo que se atrevan a tanto todavía. El problema es que hemos llegado a una forma de escaramuzas en que cada cual amenaza con una carta, o porque está en la Constitución la posibilidad, o porque el Congreso puede tomar medidas de respuesta. Pero lo que no está en medio considerado es el interés del país. Y mientras tanto perdemos un tiempo precioso para iniciar la reactivación económica de la República y que mucha gente consiga empleo y baje el nivel de desesperación de muchos sectores en el país que están sin comer. Porque sin empleo es sin comer. Ahora, la descripción política de la Asamblea en este momento hace que podamos pensar que están buscando eso, que están buscando sacar al presidente de la República. Y ha habido pronunciamientos claros, sobre todo del sector correísta, del ex candidato a la presidencia de la República del correísmo, Andrés Arauz, de muchas personas. Es decir, estas voces a los 5 meses para buscar la salida de un presidente nos empiezan con las distancias debidas y con la situación diferenciada de vida. Nos recuerdan al año 97, cuando a los 6 meses cayó el gobierno de Bucarán. Sí, es verdad que el gobierno de Bucarán era un circo todos los días y había muchas denuncias de corrupción y se volvía inevitable la situación. Pero la resolución legislativa que declaró loco a un presidente en una clara violación constitucional
inventándose la figura de un presidente interino, podría pasar lo mismo hoy. Es decir, si tienen los votos, no importa la vía que sea, tienen los votos. Sí, pero tienen un país que se pondría en contra inmediatamente. Nosotros hemos dicho que no somos lacistas, en el sentido de que apoyamos esta candidatura sin estar adscritos ni política ni ideológicamente a ninguna estructura dependiente de ese gobierno. Pero queríamos impedir que gane el otro candidato por pertenecer a un pasado oprobioso. Sin ser lacistas, tendríamos que salir a defender la constitucionalidad de la elección y a repudiar cualquier intento golpista en este instante. Yo creo que hay que hacer una reafirmación de fe democrática y contradice la posibilidad de lo que algunos están declarando con la carta de la señora Guadalupe Llori, que es la presidenta de la Asamblea. Yo creo que las funciones del Estado tienen que conversar para producir todos los cambios que hacen falta de la mejor manera posible y no seguir con el riesgo de que cualquier vendaval los barra. Lo que ocurre en la función judicial no es nada grato, a pesar de los esfuerzos del nuevo presidente de la Corte de Justicia. La corrupción judicial continúa. Están tarifados los resultados de los jueces. Cobra tanto, le dicen el abogado, porque para ganar el juicio a mí me tienes que dar tanto. Eso no puede ser tolerado, pero ocurre. Y la función legislativa sigue corrupta. Pero la desgracia es que también en la función ejecutiva se denuncian, por lo menos en el rumor, casos de corrupción. Y por supuesto no podemos vivir del rumor, pero está claro el refrán de cuando el río suena, piedras trae. Entonces, ¿hasta cuándo? Algún rato también el otro riesgo es que vamos a decir que se vayan todos. Ya también se gritó eso, que se vayan todos. Y no podemos llegar cada rato a esa posibilidad. 8:04, estamos conversando con Francisco Huerta Montalvo. Doctor Huerta, yo quiero ver a su criterio qué es lo que pasó, qué podemos analizar. Estábamos tan contentos cuando pasó este éxito del plan de vacunación y bueno, se cumplió la meta que ofreció el gobierno de Guillermo Lasso y después, no sé, algo cambió, que ya no estamos tan contentos o hay estos problemas que después del exitoso plan de vacunación se vinieron encima. ¿En qué momento cambió toda esta tónica que veníamos viviendo los ecuatorianos? La oposición a Lasso no toleró el éxito de la vacunación y está haciendo todo esfuerzo por destruirlo, porque sabe que a partir de ese éxito podría lograr nuevos éxitos como la reactivación económica. Entonces decidieron torpedearlo todo. Es decir, tenemos un contingente político que no piensa en el interés nacional cuando actúa. Se habla a nombre del interés nacional, pero el único ausente es el interés nacional cuando se ven este tipo de comportamientos. No hemos superado la calidad de clase política con una buena dosis de patriotismo. Tenemos una clase política dedicada al lobby, a la negociación, a la transacción, a la zancadilla, pero no tienen nobleza, porque no se eligen notables, elegimos notorios. Aquel que se destaca ya es candidato, pero no es un notable, es apenas un notorio. Y por otro lado tenemos un pueblo que no está ciudadanizado. Somos habitantes con cédula, pero no somos ciudadanos. Y entonces ahí están los resultados. Bueno, el presidente de la República, doctor Huerta, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo ve esa actitud del presidente? Ya hablamos de la Carta del Universo. Comentemos también ese discurso fuerte que se endureció el fin de semana a propósito de la independencia de Guayaquil, donde lanzó estos dardos fuertes a la Asamblea Nacional. Ayer el presidente en el balcón de Carondelet diciendo que no se va a permitir que Quito sea atacado nuevamente. Pero al fin de cuentas al presidente se lo ve como aislado,
como sin un círculo fuerte que lo respalde. Así es. Incluso se lo ve que hace tiempo que no se lo notaba en ese tono, se lo ve irritado. Y es riesgoso que en esa tesitura tome decisiones. Por eso insisto en que la política de comunicación tiene que ser diseñada de urgencia, para que no sea el presidente el que enfrente todos los asuntos. El presidente le contesta a Guadalupe Llori, el presidente le responde al Universo, el presidente pelea con los legisladores, el presidente se defiende de los Pandora gay, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente, en todas partes donde va a haber una declaración, es del presidente. ¿Dónde están los ministros en cada área para que también digan lo que tienen que decirle al país? Yo no sé qué está pasando, pero estamos llegando a un nivel de tensión que por supuesto que puede hacer que el presidente se equivoque en algunas decisiones. Y no vemos funcionarios al servicio del presidente, sino cada cual haciendo las cosas por su lado. Me imagino que en función de una línea presidencial, pero todavía no tenemos claro cuál va a ser el plan de desarrollo del futuro. Y aquí hay un equívoco. A veces se dice que el presidente tiene derecho a imponer el plan de gobierno por el que se votó. Ojo, yo no voté por ese plan de gobierno. Yo voté porque gane Lazo para que no gane el otro. Y aspirando a que el plan de gobierno se ponga en el centro. A mí no me gusta un plan de gobierno derechista, cerrado, neoliberal. Y creo que las nuevas alianzas determinaban que el presidente elabore un nuevo plan. No el que tenía inicialmente presentado en campaña. Allí no constaba, por ejemplo, la posición del presidente respecto del aborto, o respecto del laicismo, o respecto de tantas otras cosas que el presidente ha hecho pronunciamientos que han llamado la atención. No son pronunciamientos propios del plan de gobierno, son pronunciamientos derivados de la coyuntura. Y el gobierno tiene que respetar la coyuntura, no solo su propia propuesta inicial, porque por esa no votó el pueblo ecuatoriano. Votó por una búsqueda de otro camino.